Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyulus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy feliz y contento porque está conmigo el actor Cuautli Jiménez, que está destacando últimamente, estos últimos años, en producciones cinematográficas, en programas de televisión, en series. También a mediados de este año va a presentar un proyecto de teatro. Mi estimado Cuautli, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Muy bien, Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la entrevista. Un placer, mi Encantamos. estimado, un placer y un gozo tenerte aquí. Oye, pues quiero preguntarte más que nada, pues me encanta la idea que estás participando en una película que se llama Que Viva México, que es nuestro querido director Luis Estrada, que él se ha destacado últimamente con sus películas porque habla pues de la política con un humor muy ácido, muy negro, pues, de la política mexicana. ¿Cómo te sientes al respecto de participar en una película como esta? Muy feliz porque es un director que yo admiro mucho. Tiene varias películas antes, pero dos que a mí me parecen de las mejores del cine mexicano, que son La Ley de Herodes y El Sí, Infierno. claro. Y como bien dices, son estas sátiras políticas que hablan de periodos muy específicos de la vida en México y lo habla con humor. Es un director que tiene esta cualidad que muy pocos tienen de ser un director exitoso con la taquilla y con la crítica. Y esto es porque tiene la habilidad de hablar de temas que nos suceden todo el tiempo en México, pero de una manera muy divertida, que no le habla solamente, digamos, a una élite cinematográfica, sino que le habla a todo el público. Es correcto. Entonces, por eso son que sus películas conectan tan bien con el público. Y esperemos que Viva México entre dentro de este grupo de películas tan afortunadas. Y ahora pues toca hablar de la polarización, de la intolerancia, un poquito de la 4T, del infierno que es la familia y, y de muchas otras cosas que toca que viva México. Claro. Oye, uno pensaría que tal vez en este nuevo gobierno, en este nuevo régimen, tal vez Luis hubiera, tal vez calmado las aguas, por así decirlo, tal vez no produjera una película de ese tipo de índole política por el nuevo régimen, por este nuevo gobierno, pero creo que en todo gobierno siempre va a haber de qué, pues, manifestarse, el teatro, en cine, como en este caso lo está haciendo Luis. Pareciera que tal vez no hubiera hecho una película de ese tipo, pero sin embargo lo hace, ¿no? Creo que en todo tipo de gobierno siempre hay algo que decir, ¿no, mi estimado? Absolutamente, el ejercicio de gobierno yo creo que es tan difícil, tan complicado y además el poder necesita que se le critique, necesita que se le diga con sentido del humor, en columnas periodísticas, en artículos, en reportajes, pero el poder siempre necesita estar constantemente siendo señalado y criticado y observado. Es lo más sano para cualquier país. Entonces, que Luis haya hecho esta película me parece increíble porque además hay tantos temas de los que hablar, Luis, ¿sabes por qué? Porque el país está tan politizado hoy en día, eso es una realidad como nunca antes. Sí, Todo el mundo tiene una percepción, una opinión acerca de los temas que están sucediendo día a día en materia política. Y sí, creo que en ese sentido, que la película llegue en este momento es increíble. Entonces, habla de la polarización porque al final que la gente esté politizada no está mal, al contrario, yo creo que es algo positivo, ¿no? Porque nos estamos cada vez involucrando más en los temas que tienen que ver con nuestra vida en comunidad, que al final eso es la política. El claro. asunto va y el problema sucede cuando esas posiciones aparentemente no tienen punto de encuentro, cuando no se pueden conciliar en ningún momento, cuando el debate no es para llegar a soluciones en conjunto, sino para tratar de destruirnos y de aniquilarnos los unos a los otros. Creo que eso es lo que está haciendo Luis en esta película, en Que Viva México, poner en esta historia de la familia que se encuentra y que se va a pelear por una herencia esos temas Así es, en así un es. contexto que sucede en estos tiempos, en estos años, en específico en este régimen. Entonces creo que es una película en ese sentido muy afortunada, con mucho sentido del humor, con dos de los actores pues icónicos con él, que son Joaquín Cosío y Damián Alcázar, Así que es. hacen en su caso tres personajes cada uno, que eso va a ser muy interesante, y Ok. en una película coral, donde si bien están los protagonistas que son Poncho, Ana Larreguera, Ana Martín, Joaquín, Damián y la maestra Angelina Peláez, el resto de los personajes está todo el tiempo en escena suscitando situaciones muy divertidas, muy extremas también. Y pues estamos muy contentos de que ya por fin se estrene el 23 de marzo. Así Hay que es. decir que es el segundo lanzamiento comercial más grande en el cine mexicano
salimos con 3,000 salas, 3,000 pantallas de cine, entonces es un lanzamiento a lo grande. Sony Pictures es quien distribuye ahora la película para México y para Estados Unidos. Y pues nada, ojalá que vayan a verla y recuerden que el cine se ve mejor en el cine. Por Entonces supuesto. hay que llenarlas Claro que a sí. ver qué Oye, vemos. mi estimado, tú lo dijiste ahorita, repite prácticamente con su elenco de cabecera, que es Damián y nuestro querido Joaquín Cosío también. ¿Cómo te sientes al respecto de trabajar pues, con estos actores? Pues bien, muy contento. Fue mucho nervioso. Bien, no te lo voy a negar, muy nervioso. La lectura de guión, eh, pues estábamos prácticamente todos reunidos antes de comenzar el rodaje, que fue en los estudios Churubusco, esa lectura de guión. El rodaje ya fue en Real de 14. Y pues estar compartiendo mesa con Joaquín, con Damián, con Enrique Arreola, que es otro monstruo de actor, Sí, con la maestra Angelina Peláez, que tiene una carrera espectacular en el cine y en el teatro de este país, con Mayra Hermosillo, con Alex Perea, con Luis Fernando Peña, que si bien son actores más jóvenes, también son actores increíbles que yo admiro mucho. Fue, fue un poco atemorizante al principio y después fue muy padre ver porque son actores muy generosos, que están todo el tiempo dispuestos a jugar en equipo, y eso creo que permitió que la película fluyera muy bien y que tuviera ese dinamismo, que todos estaban ahí dispuestos a jugar, a entrarle a esta comedia y a este tono satírico que Luis pretendía en Que Viva México. claro. Oye, mi estimado, a ti te he visto en otras dos películas que se llaman Finlandia y Dos Fridas, con un papel pues muy interesante, muy pues a mí me envolviste con tu participación, con tu protagónico en cada una de estas películas. En este caso, vuelves a repetir un papel, por así decirlo, semejante, por así decirlo, a anteriores que has tenido, que se llama Jacinta. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu personaje, por favor? Sí, Amaranta en Finlandia es una identidad trans, sí, pero es Mushe, Así es. que es esta identidad que ocurre específicamente en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que tiene sus propios códigos. Sin embargo, Amaranta en Finlandia era un personaje que se desarrollaba en un género dramático, un personaje que tenía que tener todo el tiempo el dolor a flor de piel por las situaciones que sucedían y por cómo se contaba la historia. Jacinta es también una identidad trans, sin embargo, lo que cambia es el tono de la historia, cómo se cuenta. Es una sátira política, es una comedia con un humor muy ácido, muy negro, y en ese sentido, pues es bastante diferente a Amaranta. Debo de confesarte que cuando me avisan de mi agencia que están realizando castings para la película de Luis y me dicen que es una identidad trans también, no estaba tan seguro de hacer el casting porque estaba muy reciente Amaranta. Así es. Pero al conocer la filmografía de Luis y al leer las escenas del casting, me di cuenta que era en otra energía, otro boleto, y que era muy interesante también abordar ese personaje y contarlo. Y además que era una oportunidad muy grande de trabajar con un director que yo admiro mucho. Sin duda. Entonces hice el casting, luego hice un casting presencial, fueron 2 audiciones en total. Y ya cuando recibí el guión completo, pues pude ver que efectivamente este personaje se mueve en otra línea y usa el sentido del humor, el descaro y la coquetería para ponerse por encima de muchas situaciones que en algunos momentos pudieran ser, pues, no tan agradables para ella, ¿no? Entonces la Jacinta se viste muy sexy, es muy coqueta, es muy perra, es muy provocadora al interior de su familia. Y en ese sentido, pues era muy distinto del personaje que yo había hecho en Finlandia, ¿no? Y creo que ahí estaba lo bonito y lo interesante de abordar también este personaje, que se llama Jacinta Reyes, es una de los hermanos. En la historia hay que recordar que está Dolores, que interpreta Ana Martín, está el personaje del padre de familia, que es Damián. Tienen todos estos hijos, dentro de los cuales está Pancho, que es el que interpreta a Poncho Herrera, que es el hijo que se fue hace 20 años, le pagaron los estudios, le fue muy bien, hizo dinero, se olvidó de su familia, y 20 años después regresa a la realidad porque se murió el abuelo, van a leer el testamento y el abuelo lo dejó en la herencia. Entonces, Pancho regresa y se encuentra toda la parentela, entre los cuales está Jacinta, que es dueña de un burdel junto con el Lupe, donde hay prostitución y venden tragos y pues hay mucha clientela, y son padres también, que es un niño gritón, que es un niño saber cómo conformaron esta familia, pero son una familia. Y bueno, van a pasar muchas situaciones y la Jacinta se une al resto de su familia en este
descarnada por la herencia que el fifí de Pancho no quiere compartir. Mi estimado Cuauhtémoc, ¿cómo te preparas para un personaje de esta índole? Pues primero leyendo el guión y viendo muy claramente las pautas que ahí marcaron tanto Luis como Jaime Sampietro, ¿no? De cuál es la función y el rol de este personaje dentro de la historia, que es bastante eso, provocador, disruptivo, por llamarlo de alguna manera, divertido también, por supuesto, y estando en una energía de disposición todo el tiempo, porque fueron llamados muy largos, pero a la vez eran pocas semanas para filmar una historia tan compleja y con tantas situaciones. Entonces había que estar al tiro todo el tiempo. Y en un tono de comedia, pues que la película requería. Y de esa manera, el trabajo del departamento de vestuario y de maquillaje fue increíble, que ayudaron para terminar todo este look de la Jacinta. Y también de la mano de mi compañero actor, que es Fermín Martínez, tengo que decirlo, hace el personaje de Lupe, que fue un apoyo muy grande también para mí durante la filmación. Es un gran compañero de trabajo, hicimos un equipo, pienso yo, muy padre. Y pues tengo muchas ganas también de ver la película, ¿no? No la he visto. Después de filmar, pues nos fuimos todos, cada quien siguió con su vida y sus proyectos, aunque ahí nos comunicamos. Y tenemos muchas ganas de verla, ¿no? Porque después pasa por el filtro de la edición, de la musicalización y obviamente de ver qué escenas sí se quedaron y qué escenas no, porque filmamos muchísimo y Me no todo imagino. de lo que se filmó se queda en la película, ¿no? Sí. Entonces, pues veremos cómo pasa y cómo se lee del lado del espectador esta historia. Oye, y hablando de la edición y de las tomas que tal vez no se vean en la película, pues estuve leyendo ahí una pequeña sinopsis de esta y al parecer, sin miedo a equivocarme, dura más de 3 horas, ¿no? Así es, 3 horas 11 minutos, pero hay que decirlo que todas las películas de Luis Estrada son largas. Sí. Creo que El Infierno dura 2 horas 45, 2 horas 50. La Ley de Herodes 2 horas 40 también, por ahí. Entonces, todas son películas largas. Esta se va Sí. un poquito más, llega a 3 horas 11. Pero yo confío que el ritmo se mantenga porque Luis es un director que hace muy bien su trabajo, que es un fregón y hay muchas situaciones muy entretenidas, muy divertidas y hay conflicto todo el tiempo en esta historia. Hay conflicto todo el tiempo con varios personajes. Entonces, sí, dura 1 minuto menos que Avatar y ya se echaron Avatar. Entonces, vayan a ver Oye, si nos Avatar. aventamos Avatar, que es súper lenta en mi gusto para mí, creo que una película de Luis Estrada que a mí me encanta su estilo de narración en las películas, yo la voy a disfrutar. A veces el tiempo se me va de volada y a veces ni me doy cuenta que ya pasaron 2 horas 40, 2 horas 50 en sus anteriores películas. Y obviamente esta película que es la más reciente de él, pues la voy a disfrutar más y el público la va a disfrutar, ni siquiera se va a dar cuenta de las 3 horas. Tú dijiste Avatar está, perdón que lo diga, pues súper lenta, ¿no? Entonces, esta tiene una narrativa más fresca, más dinámica, por así decirlo, y sobre todo con las actuaciones que nos están regalando. Mi estimado Couti, pues también mencionaste que después de la filmación cada quien siguió con su vida. Tú estás también pues con muchas actividades, como lo decía al principio, acabas de estrenar una serie de Netflix que se llama Contra las Cuerdas. ¿Cómo te sientes al respecto de tener pues tantos llamados, tanto trabajo, estás de aquí para allá? Después nos platicarás un poquito de lo que tienes pensado en teatro. Pues contento, la verdad. Es un momento que hay mucha producción en México, mucha producción de audiovisual, ¿no? Series y cine también. Y pues contento porque cada proyecto es una oportunidad de trabajar con gente nueva, de aprender cosas nuevas, de moverte en un género diferente, en un tono también actoral diferente. Contra las cuerdas es un proyecto muy padre porque es un proyecto de comedia, es un dramedy Sí. donde están para mí varias de las mejores actrices de comedia de México, del teatro, del cine y de la televisión. Giovanna Zacarías, Alejandra Ley, Montserrat Marañón, Michelle Rodríguez, Carmen Ramos, Scarlett Gruber, Karali Sánchez, que es el lanzamiento protagónico de esta serie. Y es una serie muy familiar que habla de la lucha libre, que habla de las mujeres que enfrentan sus problemas de frente y que pone a la feminidad, a las mujeres, no en este lugar de debilidad que muchas veces la cultura mexicana machista quiere ponerlas, sino en un lugar de fortaleza. Entonces, estamos muy contentos con la serie. Ha tenido una muy buena respuesta de la gente. Y tengo también otra serie que acabo de terminar de acción y aventuras. Esa la rodamos en España y se estrenará a finales de este año en algún momento.
que es un proyecto que también que me tiene muy contento. Y de la obra de teatro, que pronto supongo ya se podrá anunciar, pues estoy muy feliz. Yo me formé en el teatro, estudié en Casa Azul, que es una escuela donde los maestros son gente de teatro. Estuve haciendo mucho teatro antes de hacer audiovisual, después de egresado. Nunca me imaginé hacer una obra de este género, eso sí lo tengo que decir, pero estoy muy contento porque es un equipo bien padre, desde los productores, el director, los actores que están y que han estado en la obra. Entonces me siento muy feliz por la invitación y me siento muy feliz de poder contar esta historia, que es una historia de amor, pero bueno, ya más adelante les platicaremos un poquito más, todavía no se puede, Ok, ok. esta invitación en teatro. Perfecto, mi estimado. ¿Tú qué prefieres más? Sé que eres un actor multiversátil, pero ¿te gusta más hacer trabajos audiovisuales, como tú dijiste, o tal vez el teatro? ¿Qué te gusta más, tener al público de enfrente, en vivo, o estar enfrente a una cámara y también actuar, obviamente? ¿Pero qué te gusta más? Mira, me gustan las dos, esa es una realidad, pero sí son muy diferentes. El audiovisual y sobre todo el cine es algo que es un lenguaje muy bello y muy particular. Sentarte en una sala oscura, ver las tomas, cómo se plantean, la belleza que hay siempre en la fotografía. Bueno, la mayor parte de las veces, no siempre, pero el teatro tiene algo que el cine y la televisión no tienen, que es el enfrentamiento al momento con el público, que finalmente es quien recibe tu trabajo. Y esa magia, ese nervio también, no se puede comparar al que existe en el cine y en la televisión. Y otra cosa también creo es que los procesos de ensayo del teatro son mucho más rigurosos y son mucho Sí, más profundos y más largos que lo que se lleva en el cine y en la televisión. Entonces, en ese sentido, creo que sí lo disfruto más. Todo el pre, antes de llegar a ya desarrollar tu personaje, en el teatro creo que sí es incomparable. perfecto. Si tú pudieras escoger, tal vez en la siguiente producción que hagas de teatro o televisión, cine, ¿qué sería? ¿Comedia, drama, no sé, algo más gore, algo más, no sé, ¿qué preferirías hacer en este momento? Creo que drama, cine, porque teatro ya está este proyecto. Eso me encantaría. Me encantaría poder. Finlandia es un proyecto que yo quiero mucho y que atesoro mucho porque es la oportunidad de contar un personaje en todo su desarrollo de inicio a final con Sí, muchas situaciones que van sucediendo y aprendes mucho en ese proceso. Entonces me gustaría repetir un proceso similar, sé que no va a ser igual, ¿no? Tendrá sus propios retos y sus propias cosas, pero similar al que vivió en Finlandia, que fue de mucho aprendizaje también, sobre todo en el trabajo con la cámara. Eso me encantaría. Y hay ahí una posibilidad, estamos casteando para una película, ya hay varias pruebas, llevo como 4, pero todavía no me dan el sí y espero que ese proyecto se cierre, estaría bien padre. claro. Mi estimado, por último, ya para prácticamente cerrar la entrevista, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha traído trabajar con Luis Estrada, con todo este elenco que tiene, que vive en México? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha significado para ti? Mira, mucho aprendizaje, porque aquí sí de verdad era una clase de actuación, cada llamado. Enrique Arreola, por ejemplo, hace un personaje, ya lo van a ver, bellísimo, brutal. Recuerdo la lectura de guión. El personaje no estaba planteado del todo como Enrique lo enriqueció al final. Terminó dándole como unos colores bien padres al personaje. Y aprender de eso, ver en escena a estos actores, Angelina Peláez, que yo admiro mucho desde el teatro, pero que también en cine tiene grandes trabajos, haciendo el personaje de la abuela, que está chingoncísimo, ya la van a ver también. Hay todo un mosaico de personajes que Luis plasmó aquí que todavía no alcanzan a disfrutarse todos en el tráiler, ¿no? Pero que ya que estrenen la película lo verán. Y, y al contarse también desde los estereotipos, hubo la oportunidad de dibujarlos un poquito más, de acentuar ciertos rasgos, y entonces son personajes muy bonitos y muy divertidos. Eso es lo que yo me llevo, y de trabajar con un director que tiene una ética de trabajo increíble, que es amoroso con sus actores, que es respetuoso con su crew, que es puntual, que se forma a la hora del corte a comer, igual que todos, para que le sirvan y después irse a sentar. No es de que llega y yo soy el director y como primero.
Entonces, eso me llevo. Y de trabajar con un hombre brillante. Me parece una mente brillante, Luis. Claro. Que, como te digo, es capaz de bajar estos grandes temas nacionales a una historia muy divertida que todo el mundo va a disfrutar. Eso es lo que me llevó de que viva México. Oye, creo que Luis Estrada, no es un director enfocado en lo comercial. Creo que para mí, por lo que estás comentando, Luis Estrada es un director, pues, enfocado a sus actores, a sus actrices, para lograr la toma, para sacar esa escena que a veces puede ser compleja, tanto en el escenario, como en el set, como por la luz, como por todo. Creo que es enfocado a su arte, más que nada que a lo comercial, mi estimado, ¿no? Claro, aunque al final termina siendo muy exitoso en lo comercial Claro, también, claro, como por La Ley de supuesto. Herodes y el Infierno, porque está tan bien hecho el trabajo y porque yo creo que tiene, tiene ese gran mérito de contarnos con sentido del humor. Y cuando te cuentan las grandes tragedias a través de la risa, el público se pone flojito, entra más fácil. Así es, así Sí, es. sí, sí. Y se ha visto no nada más en el cine, sino a veces también en puestas en teatro, sobre todo en cabaret. Ya ves que el cabaret siempre es una sátira también sobre la política y sobre la sociedad de México. Creo que tú le dices a clavo ahorita, ¿no? Creo que la forma cómica de narrar lo que está pasando en el país siempre hace que, pues, está dentro de la comedia, pues nosotros mismos como espectadores veamos, conozcamos y hasta reflexionemos, ¿no? Sí, le has dado en el clavo, porque justamente si Luis fuera teatro, o sea, si su cine fuese teatro, sería cabaret. Eh, y si fuera prensa escrita, sería caricatura. Así es. Y en cine es esa sátira política que tiene sus propios códigos para hablar desde los estereotipos en situaciones muy cómicas, pero hablando de temas importantes. Así Así es. es, Así así es. es, mi querido. Oye, pues ha sido un placer, mi estimado Coutli, tenerte aquí en este espacio para platicar acerca, pues obviamente de tu carrera, lo que tienes en puerta, tu participación, obviamente contra las cuerdas, obviamente en esta película que está a punto de estrenarse el día 23 de marzo, que viva México con un gran elenco. Oye, pues yo te deseo todo el éxito del mundo en todos tus proyectos, en el teatro, obviamente, pues mucha mierda, y espero que estés aquí de regreso para hablarnos de ese proyecto que tienes ahí muy secreto de teatro, ¿eh? Sí, allá platicaremos. Y el placer es mío, Luis. Muchas gracias por esta plática tan padre, tan sabrosa. Un placer. Amigas y amigos, por favor, estén al pendientes el día 23 en salas de cine. Ya pueden disfrutar en Netflix Contra las Cuerdas, unas buenas producciones mexicanas. No se la pueden perder, por favor. Wesley, nuevamente, gracias por el espacio. Y pues te veo en el teatro, te veo en el cine y te veo en televisión, en todas partes, mi estimado. Gracias, Luis. Un Un abrazo, abrazo. cuídate mucho. Hasta luego. Adiós.